La comparación de lo incomparable. La comparación de lo incomparable es una paradoja. Yes, there is a paradox here. Voy a tratar de explicar lo que Pablo nos explica tan especialmente. Dice, y me gusta la antigua versión, cuando estoy hablando de versiones de la Biblia, es exactamente igual como cuando estás traduciendo de un idioma a otro. Cuando estás traduciendo de un idioma a otro, hay formas de traducir. Hay palabras que tienen diferentes traducciones. Y eso es lo que significa una versión de la Biblia. Es decir, se ha tomado del mismo texto original en los 3 idiomas en los que fue escrito la Biblia. ¿Cuáles fueron esos idiomas? Antiguo Testamento, hebreo principalmente, pero hay algunos pasajes que fueron escritos en el Antiguo Testamento en arameo y básicamente el tercer idioma en el que se escribió todo el Nuevo Testamento fue el griego koiné, el griego que desarrolló a través de sus conquistas Alejandro el Grande, o conocido como Alejandro Magno. Vean ustedes como Dios, aunque usted no lo crea y aunque usted no lo sepa, Dios tiene control de la historia, porque permitió que Alejandro Magno pudiera conquistar todo el mundo hasta ese entonces conocido, y él fue el primer emperador que instauró que en todos los países donde él llegara se enseñara el griego koiné, de tal manera que cuando se escribió el Nuevo Testamento podía llegar a cualquier país y ciudad o pueblo conocido para ese entonces. Dios es grande. Y Dios tiene control de tu vida, así como ha tenido control de la vida de todo el mundo y de la historia. Pablo entonces nos permite a nosotros leer, y yo voy a leerlo en la antigua versión, la Reina Valera, pero me gusta porque así me lo aprendí de memoria, lo cual quiero invitar a toda persona que nos esté viendo a través de esta predicación y a los que están aquí, memoricemos la escritura. Y yo me lo aprendí en la antigua versión que dice, pues tengo por cierto, Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De allí vamos a extraer toda la predicación llamada la comparación de lo incomparable. Quiero que en este momento piensen en el escritor de esta carta. El apóstol Pablo fue el escritor más prolífico del Nuevo Testamento, lo que significa que el apóstol Pablo fue el que más libros o cartas escribió en el Nuevo Testamento. Una de ellas es la carta de Romanos. Y les voy a hacer esta pregunta: ¿quién mejor que Pablo para hablar de esta cuestión que hoy vamos a considerar? ¿Quién mejor que Pablo? Piensen en el escritor. Piensen en quién está escribiendo estas palabras. El apóstol Pablo. En cada ciudad que Pablo llegara, le esperaban cadenas, le esperaban cárceles, le esperaban sufrimientos. Pablo vivió una vida de constante padecimiento por aquel a quien él amó. Pablo sufrió por él, por aquel que le amó, por aquel que le salvó. 1 o 2 años antes de escribir
la carta a los romanos, se escribió Segunda de Corintios. Vayan un poquito más adelante en su Biblia, aunque fue escrita, ya lo dije, 1 o 2 años antes, a Segunda de Corintios. Y allí en Segunda de Corintios, busca lo que él escribió en el capítulo 11. Y ahí vas a ver quién escribió esto. Vas a ver aquí quién escribió el pasaje que estábamos estudiando en Romanos. Mira a este hombre. ¿Cómo él puede hablar del sufrimiento? ¿Cómo este hombre puede hablar acerca de los problemas, de las tribulaciones y de las tristezas de la vida? Mira lo que él vivió. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Estás conmigo? ¿Me sigues? Dice este pasaje: son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. Fíjate lo que dice el apóstol. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Permítame hacer un poquito de matemática. Pablo había recibido 39 por 4. 39 por 4. Casi 200, por 5, casi 200 azotes Pablo recibió. Y recuerde usted lo que he enseñado en otras partes sobre el azote romano. El azote romano, cuando caía sobre la espalda desnuda de la persona, de la víctima, tenía al final de las cuerdas de cuero unos pedazos de metal. Y cuando caía el azote, cuando caía el látigo, lo alaban de tal manera que rasgara la piel de la víctima. Pablo, dice la Escritura, él mismo nos cuenta de su experiencia de haber sido azotado 39 veces. ¿Y sabe por qué? Porque la ley, incluso para los criminales, impedía que a un reo se le dieran más de 40 azotes. Porque era tan desgarrador el castigo que la ley misma impedía que se le dieran más de 40 azotes. ¿Cuántas veces dice aquí que Pablo recibió los azotes? Versículo 24, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mire usted, mire aquí, ¿quién está escribiendo Romanos 8:18? Versículo 26 de 2 de Corintios 11. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, es decir, los que no eran judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, y peligros de parte de falsos hermanos. Versículo 27. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, y probablemente usted necesita ser un pastor o un siervo de Dios para entender este sufrimiento. Y si Dios te está llamando al ministerio, si Dios te está llamando para servirle a Él, probablemente tú sientas la carga que Pablo está hablando aquí
en el versículo 28, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Yo me preocupo por las iglesias que plantamos en Venezuela. Me preocupo por sus pastores. Me preocupo por los hermanos, por la situación tan difícil que están viviendo. Y ojalá cuando vean este video en Venezuela, sientan también la carga que este mentor mío, el apóstol Pablo, me ha enseñado a tener por todos ustedes, hermanos y hermanas, queridos en Venezuela. Y como si fuera poco, leo en el versículo 28, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Cuando alguno de ustedes no viene, cuando alguno de ustedes se enferma, cuando veo a alguno de sus familiares, de sus pequeños, cuando veo sus matrimonios sufrir, yo siento también ese dolor. Y Pablo sentía ese dolor. Quizás es el dolor que más afecta. Cuando hemos hablado de Jesucristo y cuando hemos compartido el mensaje y algunos no lo aceptan, uno se siente entristecido porque uno sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Hermanos, así como Pablo, nosotros, mi esposa y yo, les llevamos en el corazón. Les amamos también. Y podemos dejar esto aquí para regresar a Romanos 8:18. ¿Puede regresar a Romanos 8:18, por favor? Y este hombre que ha sufrido todo lo que está descrito en 2 de Corintios 11, este hombre te está diciendo aquí: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En la Nueva Versión Internacional, que es la que tienen allí, de hecho considero, dice Pablo, que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Estás sufriendo. Estás sufriendo. Estás padeciendo algo. En nada se comparan. En nada se comparan. De tal manera que ya descubriste la respuesta al título de esta predicación: la comparación de lo incomparable. Vamos entonces al primer aspecto, porque este hombre que sufrió tanto tiene mucho que decirte. Tiene mucho que decirme. Tiene mucho que debemos aprender. Y el primer aspecto, el primer punto de esta predicación dice: los dos elementos comparados. El título general es la comparación de lo incomparable. Entonces vamos a ver cuáles son los dos elementos comparados. En el versículo 18 dice: de hecho considero que en nada se comparan. Y aquí viene el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento de lo que se compara? Los sufrimientos actuales. Es el primer elemento que se compara. Y el segundo elemento con el que se establece la comparación, que en este caso es una comparación por contraste, es la gloria venidera. Pero quiero que se detengan en el 1.1. Considero. Dice el apóstol Pablo. En la otra versión dice: pues tengo por cierto. Pablo está diciendo: estoy aquí firmemente convencido. Claro, Pablo estaba convencido porque él había vivido en carne propia todo lo que significaba sufrir en la vida y sufrir por Cristo. ¿Cuántos de ustedes se han hecho alguna cicatriz en la vida?
Yo creo que todos nosotros, así como tú, también yo. Esta semana he estado compartiendo mucho con mi cuñado. Y hay algunas personas que les gustan las armas. A mí me gustan las armas, pero les tengo mucho miedo, así que no tengo ninguna. Las únicas armas que yo utilizo todos los días es el cuchillo y el tenedor, porque me fascina comer. Pero también utilizo las armas de la oración y de la fe. Pero mi cuñado lo invitaron y a mi sobrino a ir a disparar. Y yo una vez hace unos meses se me ocurrió aceptar la invitación para ir a disparar una pistola. Y evidentemente mi instructor, que está aquí, pero no voy a decir quién es, no me explicó, debes tener cuidado de no subir mucho el dedo. Y yo subí mucho el dedo y cuando la pistola la descargué, la pistola me golpeó con la parte que echa hacia atrás y me rompió aquí la piel y eso empezó a botarme sangre. Y ustedes me ven aquí muy valentón, pero no lo soy. Cuando yo veo la sangre, bueno, me recoge Marianela. Menos mal que ella es alta y fuerte. Y me quedó aquí la cicatriz. Le dije, mire cuñado, cuando vaya a disparar, baje su pulgar y no lo ponga allí porque la pistola le puede cortar. Y siempre me queda mi recuerdo, no creo que vuelva a disparar. Quiero imaginarme cómo estaría la espalda del apóstol Pablo cuando fue azotado 5 veces. Y además de eso, 3 veces con vara. ¿Cómo estaría la espalda del apóstol Pablo? Este hombre estaba convencido porque había experimentado en carne propia lo que era sufrir por el Señor Jesucristo. Y dice entonces el versículo, considero. Ahora, ¿qué era lo que consideraba él? Que los sufrimientos que ahora tenemos no se comparan con la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Quiero ilustrar esto entonces en tu vida, lo que estés pasando, lo que estés sufriendo. Ponlo en una balanza. ¿Se imagina la balanza? La balanza tiene 2 secciones, tiene 2 platillos. En un platillo, the suffering. En otro platillo, la gloria, the glory. En un platillo, in one side, the suffering. En un lado los sufrimientos. En el otro lado, in the other side, the glory. Y tienes eso ahí en la balanza. Pablo quiere que tú lo pienses. Pablo quiere que yo lo piense. Que pongas todos tus sufrimientos en un lado. Quiere que pongas todas tus tribulaciones, todo lo que sufres, todas las burlas, porque se burlarán de ti al seguir a Jesucristo. Se burlarán de ti como se burlaron de Cristo. Y Pablo quiere que pongas todo eso allí. El dolor que sufres, la necesidad que sufres, y lo pones allí en un platillo. Uno. Pero en el otro platillo, Pablo quiere que coloques la gloria. Por eso Pablo está diciendo en ese versículo, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y en ese lado del sufrimiento, que el sufrimiento viene por el pecado, por no haber obedecido a Dios. Todos los seres humanos estamos sufriendo, vamos a sufrir por ese pecado que vino desde el libro de Génesis. Y por eso entró el sufrimiento, por eso entró la enfermedad, por eso entró la infidelidad, por eso entró la mentira, por eso entró el engaño. Todos esos sufrimientos que tú y yo llevamos no son comparables con la gloria venidera. ¿Qué pesará más? La gloria que nosotros hemos de tener.
la gloria que nosotros hemos de tener. En un lado el sufrimiento, en otro lado la gloria que recibimos por gracia. Hay aquí dos tiempos. Pablo quiere decirnos algo maravilloso. ¿Y sabes lo que Pablo te quiere decir? Cuando eres un creyente en Cristo, when you are a believer in Christ, Apostle Paul has something wonderful, awesome to share with you and me. Cuando eres un creyente en Jesucristo, el apóstol Pablo tiene algo maravilloso que quiere compartir contigo y conmigo. Lo primero, los sufrimientos son temporales. Los sufrimientos son temporales. Todo lo que estás padeciendo en esta tierra pasará, es pasajero. Pero la gloria que viene es una gloria eterna. Diga conmigo, eterna. Una gloria eterna. Una felicidad eterna. ¿Recuerdan aquella película de Will Smith? ¿Cómo es que se llama en inglés? The Pursuit of Happiness. Algo así. Sí, ¿verdad? La búsqueda de la felicidad. Oh, mis amados hermanos. Nosotros vamos a tener esa felicidad. En Cristo Jesús. Es la gloria venidera. 1.3. ¿Qué tipo de sufrimientos tiene Pablo en su mente? El apóstol está pensando en todo sufrimiento en general y eso te incluye a ti. ¿En qué estás sufriendo? ¿En qué condición te encuentras en este día? What is your condition today? What is your trouble today? What is your problem today? In any condition you are facing now, this word is for you. En cualquier condición, cualquier problema, cualquier circunstancia que tú estés enfrentando en el día de hoy, Pablo te está diciendo, los sufrimientos de la era presente no se comparan. Dígale al que tiene al lado así y le muestra, le hace así, no se compara. Dígale, no se compara. No se compara. Lo que estés sufriendo ahora no se compara con la felicidad, con la gloria que tú vas a tener si crees en el Señor Jesucristo. Pablo está pensando en el dolor físico. ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? Pablo está pensando en el dolor emocional, en el dolor mental. Estás sufriendo en este momento engaños, traiciones, infidelidades, cosas que no puedes entender, abusos. Has sufrido. Eso no se compara si tú crees en Cristo Jesús. Y se te ha prometido la gloria eterna. Enfermedades, desempleos, pobrezas, frustraciones, dolores. La expresión de Pablo es muy general. Los sufrimientos actuales. La otra versión, como dice las aflicciones del tiempo presente. Hermanos, eso va a durar por ahora. Eso no va a ser eterno. Y nos mantiene esa esperanza. Ahora, él dice allí, y en el 1.4 lo tengo, ¿hasta cuándo es este sufrimiento presente? ¿Hasta cuándo es este tiempo o era presente? ¿Lo leyeron en el pasaje? ¿Leyeron que dice sufrimientos actuales? ¿O en la otra versión, tiempo presente? Si hay un tiempo presente, quiere decir que esto implica que hay un tiempo futuro que va a terminar. Y les voy a preguntar a ustedes que creen en Cristo, ustedes que han seguido a Cristo, ¿hasta cuándo es este tiempo presente? Si usted me va a responder bíblicamente, por favor, sonría. Porque yo voy a sonreír. Este tiempo presente será hasta que Él venga a buscarnos. Será hasta que Él venga y nos lleve a su presencia. Será hasta el último aliento de tu vida.
Si mueres antes que Él venga, hasta allí será. Y empezarás a vivir tu vida. He explicado un poquito de esto en otras entregas. Pero sabes que cuando nosotros morimos, no vamos directo a la glorificación. No vamos directo a la glorificación. Entonces, estado terrenal, estado glorificado. Entonces hay un estado intermedio. Este estado intermedio es cuando mueres, pero antes que el Señor venga. Porque cuando el Señor venga, dice que vas a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Entonces, los que mueren en el Señor están en un estado intermedio. Están en un estado de paz, hay conciencia. Por eso es que a veces digo, ¿por qué dicen que va a dormir y va a descansar en el Señor? No está durmiendo. El libro de Apocalipsis dice que ellos están plenamente conscientes. Hay un familiar tuyo que haya muerto y que ha recibido a Cristo en su corazón, Él está consciente de ti. Ese no es el estudio de la predicación de hoy, pero eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice que ellos están plenamente conscientes. Es más, están pidiendo por la situación que tenemos en el planeta para que sea Cristo Jesús que venga pronto. Ellos están conscientes y ese es el estado intermedio. Pero cuando el Señor venga, nos vamos a reunir los vivos, si estamos vivos, con los que están en el estado intermedio y recibiremos el cuerpo glorificado del Señor. Hermanos amados, así que cuando mueres, si mueres esta semana, si mueres en este momento y no te dé miedo porque estarás en su presencia, no me da miedo la muerte. Vamos a estar en un estado de paz y todavía no será toda esta gloria, pero es parte de esa gloria. Por eso hablo del 1.5. ¿Qué tipo de gloria tiene Pablo en mente? La revelación de los hijos de Dios. Eso lo vas a ver más adelante, cuando estudiemos las siguientes semanas, la revelación de los hijos de Dios, la redención, la salvación, conocida también la redención como liberación de nuestros cuerpos. Cuando tengamos ese cuerpo exactamente igual al que el Señor Jesucristo tuvo. Que ya hemos hablado de este cuerpo cuando estábamos hablando del el domingo de resurrección o del servicio de Easter que tuvimos hace un tiempo atrás. La gloria que vas a tener, la felicidad espiritual que vas a tener. Hasta allí será. Pablo está hablando de esa gloria y fíjate cómo lo dice él en el versículo. ¿Cuál es, en la versión nueva internacional, la palabra que está antes de nosotros al finalizar el versículo 18? ¿Cuál es la palabra? Es la palabra en nosotros. Es decir, que la gloria que habrá de revelarse ya está en ti. ¿Se entendió? ¿Se entendió? La gloria que vamos a tener en el futuro ya está en ti. Y se va a revelar, se va a manifestar. Aspecto número 2 en este día, el resultado de esta comparación. Y el resultado es precisamente el 2.1, son incomparables. Son incomparables. Pablo decía, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Dice Pablo, cuando piensas en la balanza, no pesan iguales, hermanos.
¿Me estoy dando a explicar? No pesan iguales. Mucho más pesa que la gloria. Mucho más pesa la transformación. Y los sufrimientos que ahora tienes no pesan nada en comparación. La gloria eterna que vamos a tener no son comparables, no es comparable con los sufrimientos presentes. No importa cuánto hayas sufrido, no importa cuánto estés sufriendo en esta vida, vas a sufrir en esta vida. Pero eso no se compara. Cuando tú comparas la gloria que ha de manifestarse, los sufrimientos son insignificantes. De tal manera que quiero entonces que en el 2.2 tú veas no detenerse en esta vida. No te detengas en esta vida. No utilices tus ojos para mirar esta vida. El creyente aquí con Pablo, los sufrimientos que tenemos en el presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El creyente en Cristo no mira las crisis, no mira las penurias de este mundo. Es más, no mira la vida de este mundo. No se concentra en este mundo, se concentra en la vida futura. ¿Puede ir un momentico conmigo a la palabra de Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 2. En la Biblia que usted puede tener allí, está en la página 789, Colosenses capítulo 3, versículo 2. Y por eso el apóstol Pablo nos dice a ti y a mí, concentren su atención en las cosas de ¿dónde? Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si me siguen el versículo 3, pues ustedes han muerto y su vida está escondida. Qué expresión tan hermosa. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, este punto, no te concentres en esta vida. Piensa en la vida futura. Y otra cosa, 2.3, no desmayar. Repita conmigo, no desmayar. No debo desmayar. Por otro lado, eres animado no solamente a no mirar esta vida. En tu vida futura te vas a enfocar. Pero número 2, no te rindas. Debería decirle a alguien que tenga a su lado, no te rindas. No te rindas. No te rindas, hermano. No te rindas, hermana. Has visto malos ejemplos, has visto cosas. Debes seguir luchando en la vida cristiana sin desmayar. No solamente ahorita que estás aquí. Mañana, ahora que salgas de aquí, no te rindas. Por favor, no te rindas. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. No te rindas. No te rindas. ¿Saben ustedes lo que hacíamos para celebrar los aniversarios en la primera iglesia bautista de Puerto Cabello, estado Carabobo, Venezuela? Celebrábamos nuestros aniversarios con una carrera de 10 kilómetros. En una oportunidad tuvimos más de 300 competidores en esa carrera. Y yo recuerdo muy bien, una vez, one of our young guys of the church, uno de los jóvenes de la iglesia, when the race started, cuando la carrera comenzó, él salió corriendo rápido. He started so fast. He was in the front. Él estaba en el frente, and I was surprised. Oh my goodness, I didn't know about him. His condition, his physical conditions. Yo no sabía de esas condiciones físicas. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, 500 meters,
500 metros más adelante, he was almost dead. Él estaba casi muerto, vomitando, vomiting. And I was running and I saw him. Y yo estaba corriendo y lo vi a él. En la carrera de la vida cristiana, in the Christian life race, you will see, vas a ver many examples of the bad people. Muchos ejemplos de gente mala. They are not good Christians. Ellos no son buenos cristianos. They are not good examples to follow. Ellos no son buenos ejemplos para seguir. No permitas que ellos te hagan desmayar. Don't give up. No te rindas. No te rindas, aunque hayas visto miles de ejemplos de infidelidad. No te rindas. Aunque ellos te hayan hecho pensar que el evangelio no vale la pena, no te rindas, no te desmayes. Y por eso el autor de Hebreos, ve un momentico a la carta de Hebreos. Y si tienes la Biblia, que siempre queremos obsequiarte, vas a la carta de Hebreos y allí en el capítulo número 12, versículo 2, página 813. Página 813 de esta Biblia, el escritor anónimo de Hebreos te está diciendo en el versículo 2, fijemos la mirada en el pastor de la iglesia. ¿Seguro? ¿Seguro? Así me gusta. O fijemos la mirada en la esposa del pastor de la iglesia. ¿No? Fijemos la mirada en el predicador, que lo hace muy bien. Fijemos la mirada en el bajista, muy simpático y toca bien. No. Pero dice la Escritura, ¿en quién debemos fijar la mirada? No los escucho bien. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es la mirada. Cuando adoramos, lo vemos a Él. Y cuando estamos desanimados, lo miramos a Él. Número 3, la razón de esta comparación. ¿Sabes por qué? Evidentemente Romanos está escrita a los creyentes de esa iglesia que estaba en Roma. Y esta iglesia que estaba en Roma tenía algunas características. Y puedes ver esto en Romanos capítulo 16, versículo 3. ¿Me sigues en Romanos 16, 3? Conozca la iglesia romana. Pablo está diciendo en el versículo 3, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros, esta parejita. Compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Versículo 4, verse 4. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Los creyentes en Roma se estaban arriesgando, estaban sufriendo. Ahora vayan a los versículos 17 y 20 que leo así. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. En la iglesia romana habían personas que estaban dividiendo la iglesia y que causaban dificultades. De ellos debían ellos cuidarse. Ellos estaban sufriendo la iglesia en Roma. Y dice, y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. La iglesia en Roma estaba sufriendo y estaba sufriendo uno de los peores ataques. No los ataques de afuera, sino los ataques de adentro, dentro de la iglesia. Dentro de ellos habían personas que causaban divisiones. Tales individuos, estoy en el versículo 18, no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho.
pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Versículo 20, verse 20. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Pablo está haciendo esta comparación, está razonando esta comparación 3.1 para darle aliento. ¿Cuántos de ustedes necesitan aliento? For you, para ustedes, es esta palabra. Aliento. Y termino con 3.2. ¿Les gusta esa palabra? Paciencia. Paciencia. Tienen que ser pacientes. Ahora no, pero tu redención viene pronto. La gloria venidera viene pronto.